Mi hija me echó de su boda por vergüenza. Salí en silencio, pero al día siguiente cancelé todo lo que había pagado. Hay momentos en la vida que quedan grabados en el alma como fotografías perfectas, y cuando pienso en mi hija Luisa de pequeña, mi corazón se llena de una calidez que todavía me hace sonreír. Éramos más que madre e hija, éramos cómplices, confidentes, las mejores amigas que el destino podría haber unido. Recuerdo vívidamente esas noches cuando ella tenía 8, 9 años y se metía a mi cama con sus pijamas de corazoncitos rosados. «Mami, ¿podemos ver una película?», me preguntaba con esos ojitos brillantes que jamás pude resistir, y ahí nos quedábamos hasta las 2 de la madrugada, compartiendo palomitas y susurrando para no despertar a los vecinos, viendo desde caricaturas hasta películas que tal vez eran demasiado maduras para ella, pero que se convertían en nuestros secretos especiales durante toda su infancia. Yo fui su refugio seguro. Cuando tenía pesadillas, corría a mis brazos. Cuando los niños del colegio la molestaban, yo era quien secaba sus lágrimas y le enseñaba a defenderse con palabras inteligentes en lugar de golpes. Cuando soñaba con ser bailarina, maestra o astronauta, yo era quien alimentaba cada sueño como si fuera el más importante del mundo. Me dedicaba a ella con una intensidad que ahora, mirando hacia atrás, tal vez era demasiado total. Cada cumpleaños era una producción digna de Hollywood. Pasaba semanas planeando la fiesta perfecta, horneando su pastel favorito de chocolate con fresas, decorando cada rincón de la casa como si fuera un palacio. Veía su sonrisa cuando bajaba las escaleras y encontraba todo transformado, y sentía que mi corazón podría explotar de tanto amor. Las tardes de domingo eran sagradas para nosotras. Salíamos a caminar por el parque, compartíamos un helado de vainilla con chispas de chocolate, y ella me contaba todos sus secretos de niña. Me hablaba de sus amigas, de los maestros que le gustaban y los que no, de los libros que leía. Yo escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más fascinante del mundo, porque para mí realmente lo era. Cuando cumplió 15 años, organizamos una fiesta que todavía la gente comenta en el barrio. No teníamos mucho dinero, pero moví cielo y tierra para que fuera especial. Vendí algunas joyas de mi mamá, pedí prestado, trabajé horas extras durante meses. El día de la fiesta, cuando la vi bailar el vals con su vestido azul cielo que habíamos elegido juntas, lloré como una Magdalena. Era mi princesa, mi razón de existir, mi obra maestra. Los años de preparatoria fueron intensos. Luisa era brillante, pero también rebelde como cualquier adolescente. Hubo peleas, portazos, lágrimas de ambas, pero incluso en los momentos más difíciles, cuando me gritaba que no la entendía o que era demasiado estricta, siempre terminábamos reconciliándonos en la cocina, compartiendo un té de manzanilla y hablando hasta que saliera el sol. «Mami», me decía durante esas conversaciones nocturnas, «no sé qué haría sin ti, eres mi ejemplo de todo». Y yo sentía que el pecho se me hinchaba de orgullo y amor. Era mi validación, mi propósito, mi razón de ser. Cuando entró a la universidad, decidió estudiar cerca de casa para no alejarse de mí. Sus amigas se burlaban un poquito. Decían que era una niña de mami, pero a ella no le importaba. «Prefiero estar cerca de la mejor mujer que conozco», les respondía, y yo me derretía por dentro cada vez que me lo contaba. Fueron años hermosos, llenos de viajes sencillos pero memorables, escapadas de fin de semana a pueblitos mágicos, donde tomábamos 1000 fotos juntas y probábamos comida típica. Ella siempre insistía en que yo apareciera en las fotos, para que cuando sea viejita pueda recordar lo bonita que era mi mami, me decía con esa sonrisa traviesa que heredó de su papá. Las series de Netflix se convirtieron en nuestro ritual sagrado. Cada viernes por la noche, sin excepción, preparábamos quesadillas, nos poníamos pijamas cómodas y nos instalábamos en el sofá para maratonear la serie de turno, desde dramas coreanos hasta comedias románticas gringas. Lo importante no era qué veíamos, sino que lo veíamos juntas. Luisa tenía esta costumbre hermosa de decirme cosas que me llegaban directo al alma. Un día, mientras preparábamos juntas la cena del domingo, me tomó de las manos y me dijo: «Mami, si yo consigo ser la mitad de la mujer que tú eres, ya me daré por bien servida». Me quedé sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas.
sintiendo que todo sacrificio, toda desvelada, toda preocupación, había valido la pena. Era mi compañera en todo, me acompañaba al súper y convertía las compras en aventuras divertidas. Íbamos juntas a cortarnos el pelo, a comprarnos ropa, a elegir muebles nuevos para la casa. La gente siempre comentaba lo unidas que éramos, lo raro que era ver una relación madre-hija tan estrecha y natural. Por las noches, antes de dormir, muchas veces se quedaba un ratito en mi recámara, platicándome sobre su día, sus planes, sus miedos. Yo la escuchaba desde la cama y pensaba que era la mujer más afortunada del mundo por tener una hija así, tan abierta, tan cariñosa, tan presente en mi vida. Y entonces llegó esa llamada que cambiaría todo para siempre. Era un martes cualquiera de marzo. Yo estaba preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Era Luisa, y su voz sonaba diferente, emocionada pero nerviosa, como cuando de niña había hecho alguna travesura pero sabía que la noticia me iba a gustar. «Mami», me dijo, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. «Tengo algo que contarte. Ricardo me pidió matrimonio». El mundo se detuvo por un segundo. Mi niña, mi bebé, mi compañera de vida, se iba a casar. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, pero no eran lágrimas de tristeza. Era una emoción tan intensa, tan pura, que no cabía en mi pecho. Era como ver una parte de mí alzar vuelo hacia su propia felicidad. «¡Ay, mi amor!», le grité por el teléfono, y creo que medio barrio me escuchó. «¡Qué felicidad tan grande! Ven acá inmediatamente». Esa noche, cuando llegó a casa con el anillo en el dedo y los ojos brillando de alegría, la abracé como si fuera la última vez, sin saber, por supuesto, que en cierta forma era el final de la era más hermosa de mi vida, sin saber que mi papel de puerto seguro estaba a punto de ser cuestionado, desafiado y finalmente, dolorosamente transformado. Al día siguiente del anuncio, desperté con una energía que hacía años no sentía. Era como si hubiera recuperado un propósito que ni siquiera sabía que había perdido. Mi niña se iba a casar, y yo, como su madre, tenía la misión más importante de mi vida: hacer que su boda fuera absolutamente perfecta. Me levanté tempranísimo, prendí la cafetera y saqué mi libreta favorita, esa que había usado para planear todas sus fiestas de cumpleaños. Esta vez, sin embargo, las páginas no serían suficientes. Esta era la boda de mi hija, el evento que recordaría toda la vida, y yo no iba a escatimar en nada. «Mami, no te vayas a volver loca con los preparativos», me había dicho Luisa la noche anterior, riéndose mientras se comía un pedazo del pastel que había comprado para celebrar. «No necesitamos nada muy fancy», pero yo ya tenía la mente trabajando a 1000 por hora. Claro que necesitábamos algo fancy. Era mi única hija, mi princesa, la niña que había criado con tanto amor y dedicación. Se merecía una boda de ensueño, el tipo de celebración que sale en las revistas, que la gente comenta durante años. Esa primera semana me convertí en una mujer con una misión. Salía temprano a recorrer salones de fiesta, a visitar floristerías, a probar menús en diferentes lugares. Llevaba conmigo una carpeta gruesa llena de recortes de revistas, fotos que había impreso de Pinterest, ideas que había estado guardando desde que Luisa era adolescente y yo ya fantaseaba con su boda. En la floristería Jardín Secreto, me enamoré de un arreglo de rosas blancas con toques de rosa pálido. Eran caras, muy caras, pero cuando vi cómo la luz se filtraba entre los pétalos, supe que eran perfectas para mi niña. «¿Para cuándo sería la boda?», me preguntó la florista. «Todavía no sabemos la fecha exacta», le respondí, «pero quiero apartar este diseño desde ahorita». El salón fue más complicado. Visité como 15 lugares diferentes. Algunos eran muy pequeños, otros muy ostentosos, otros muy simples. Necesitaba encontrar el equilibrio perfecto, elegante pero acogedor, grande pero íntimo, hermoso pero no exagerado. Finalmente encontré Villa Esperanza, un lugar precioso con jardines naturales y una terraza que daba a un lago pequeño. En el momento que puse un pie ahí, pude visualizar a Luisa caminando hacia el altar, con el sol de la tarde creando un halo dorado alrededor de su vestido. «¿Cuál es su presupuesto?», me preguntó el coordinador del lugar, un hombre mayor muy amable que parecía entender la importancia del momento. «El que sea necesario»,
Le respondí sin pensarlo 2 veces. Es la boda de mi única hija. Y así fue como, casi sin darme cuenta, me comprometí a gastar una cantidad de dinero que realmente no tenía, pero no me importaba. Había ahorrado durante años. Tenía algunas inversiones pequeñas, y si era necesario, pediría prestado. Los sueños de mi hija no tenían precio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de decisiones y emociones. Elegimos el menú, después de probar como 20 platillos diferentes. Luisa prefería algo sencillo, pero yo insistí en que probáramos las opciones más sofisticadas. Mami, con unos tacos y una buena banda, la gente sería feliz, me decía, pero yo sabía que ella se merecía mucho más que eso. Contratar al fotógrafo fue toda una odisea. Entrevisté a 8 profesionales diferentes, revisé miles de fotos en sus portafolios, leí reseñas en internet hasta altas horas de la madrugada. Finalmente encontré a Alejandro, un fotógrafo joven que tenía un estilo romántico y natural que me enamoró. Sus fotos capturaban no solo imágenes, sino emociones, momentos reales que se veían como sacados de una película. Quiero que cada foto cuente una historia, le expliqué durante nuestra reunión. Quiero que cuando mi hija vea estas fotos dentro de 50 años, pueda revivir cada momento de felicidad. Pero fue durante estas semanas cuando empecé a notar las primeras señales de que algo estaba cambiando. Luisa, que antes se emocionaba con cada pequeño detalle, comenzó a mostrar menos entusiasmo. Cuando le enseñaba las opciones de centros de mesa, respondía con un simple «Están bonitos, mami», en lugar de la emoción efusiva que yo esperaba. Ricardo, por su parte, parecía siempre presente pero distante. Era educado, siempre bien vestido, con esa sonrisa perfecta que había aprendido a mantener en cualquier situación. Cuando le preguntaba su opinión sobre algo, invariablemente respondía, «Lo que Luisa quiera está bien para mí», pero había algo en su tono que no me terminaba de convencer. Un sábado por la tarde, mientras revisábamos opciones de pasteles en una repostería elegante del centro, noté que Luisa parecía distraída. Estaba viendo su teléfono constantemente, como si esperara un mensaje importante. «¿Todo bien, mi amor?», le pregunté, mientras probábamos una muestra de pastel de Red Velvet que estaba para morirse. «Sí, mami, todo perfecto», me respondió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Es solo que Ricardo quiere que vayamos después a ver unos departamentos». «¿Departamentos? ¿Ya van a vivir juntos?» «Pues sí, mami, nos vamos a casar. Es normal que busquemos dónde vivir». Había algo en su respuesta que me incomodó, aunque no sabría explicar exactamente qué. Tal vez era la forma tan práctica y fría en que había dicho, «Nos vamos a casar», como si fuera un trámite en lugar de la realización de un sueño. Esa noche, mientras revisaba las cotizaciones de las bandas musicales que había contactado, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba cambiando en mi relación con Luisa. Era sutil, casi imperceptible, pero después de 23 años de conocerla mejor que a mí misma, podía sentir que había una distancia nueva entre nosotras. Tal vez son solo los nervios preboda, me dije a mí misma mientras apagaba la luz. Es normal que esté un poco estresada con tantas decisiones, pero en el fondo, una vocecita muy pequeña me susurraba que esto era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Sin embargo, yo seguía adelante con los preparativos, convencida de que mi amor y dedicación podrían superar cualquier obstáculo. Después de todo, nadie conocía a mi hija como yo, y nadie la amaba más. Estaba segura de que, al final, todo estaría bien. No tenía idea de que mi determinación de crear la boda perfecta estaba sembrando las semillas de la crisis más dolorosa de mi vida. Fue un martes por la tarde cuando recibí la primera bofetada emocional, aunque en ese momento no la reconocí como tal. Estaba en mi oficina, revisando las opciones de música para la ceremonia, cuando decidí llamar a Luisa para compartir mi emoción. «Mi amor, encontré la playlist perfecta para cuando camines hacia el altar», le dije, casi sin poder contener la alegría en mi voz. «Es una versión instrumental de A Thousand Years mezclada con Ave María. Te va a encantar». Hubo un silencio del otro lado de la línea, que duró más de lo normal. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más controlada. «Mami, ya habíamos platicado que Ricardo y yo queremos algo más. Personal para la música. Personal, pero mi amor, esta canción es hermosísima.
La escuché y inmediatamente pensé en ti. Lo sé, mami, pero ¿podrías tal vez no opinar tanto en la trilla sonora? Ricardo y yo queremos algo que sea más nuestro. Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. ¿No opinar tanto? ¿Desde cuándo mi opinión era opinar tanto? Durante 23 años, mis opiniones habían sido importantes para ella. Durante 23 años, habíamos tomado decisiones juntas. Desde qué película ver hasta qué carrera estudiar. Claro, mi amor, logré responder, tragándome la confusión y el dolor. Solo quería ayudar. Lo sé, mami, te amo, hablamos después. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Era la primera vez en la vida que Luisa me había pedido que no diera mi opinión sobre algo importante para ella. Me sentía como si hubiera perdido un privilegio que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando la conversación una y otra vez. Había sido muy insistente, había cruzado alguna línea invisible, pero si yo solo quería que su boda fuera perfecta, que tuviera la celebración más hermosa del mundo. La siguiente semana, durante una reunión con el coordinador del salón, llegaron Luisa y Ricardo juntos. Yo había preparado una presentación completa con todas las opciones de decoración que había estado investigando. Tenía fotografías, muestras de colores, ideas para los centros de mesa. Mira, mi amor, le dije emocionada, mientras extendía todas las opciones sobre la mesa. Pensé que podríamos combinar estos tonos de rosa pálido con dorado. Sería elegante pero romántico. Ricardo se inclinó hacia adelante, vio las opciones por unos segundos y luego intercambió una mirada con Luisa que no pude descifrar. Está muy bonito todo, dijo él con esa sonrisa perfecta suya. Pero nosotros habíamos pensado en algo más. ¿Discreto? ¿Discreto?, pregunté, sin entender bien qué quería decir. Sí, intervino Luisa, evitando mi mirada. Algo más sencillo, menos llamativo. Me quedé en silencio, sintiendo como todas mis horas de investigación y planeación se desmoronaban. ¿Llamativo? ¿Desde cuándo crear algo hermoso era llamativo? ¿Desde cuándo mi hija prefería lo sencillo cuando siempre le había gustado que las cosas fueran especiales? Por supuesto, logré decir, aunque por dentro sentía como si me hubieran arrancado algo. Lo que ustedes quieran. Pero Ricardo no había terminado. Con esa voz suave pero firme que estaba empezando a conocer muy bien, agregó, creo que sería bueno que las decisiones principales las tomáramos nosotros dos. Al final del día, somos los que nos vamos a casar. Esas palabras cayeron como plomo en mi corazón. Por supuesto que eran ellos los que se iban a casar, pero yo era quien estaba pagando todo, quien había dedicado semanas enteras a hacer que su día fuera perfecto. Eso no me daba derecho ni siquiera a opinar. Luisa no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí sentada, viendo la mesa, como si las muestras de colores fueran lo más fascinante del mundo. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en el sofá donde tantas noches habíamos visto series juntas, por primera vez desde que había empezado a planear la boda. Me permití sentir la tristeza que había estado ignorando. Los días siguientes fueron una serie de pequeñas humillaciones que se acumulaban como gotitas de agua en un vaso que ya estaba por derramarse. Cada sugerencia mía era recibida con miradas incómodas. Cada idea era seguida por un «lo vamos a pensar», que realmente significaba «no, gracias». La peor fue durante la prueba del menú. Yo había organizado una cata con el chef del salón. Había estudiado las opciones durante días. Había pensado en cada detalle para crear una experiencia gastronómica memorable. ¿Qué les parece si empezamos con este carpaccio de salmón?, sugerí con entusiasmo. Es elegante y fresco. Ricardo probó un bocado, masticó lentamente y luego dijo, está rico, pero tal vez algo más. Accesible para todos los invitados. ¿Accesible? Sí, ya sabes, hay personas que no están acostumbradas a comida muy sofisticada. Luisa asintió inmediatamente. Tienes razón, mejor algo más sencillo. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No era solo sobre el carpaccio, era sobre la forma en que mi hija estaba aceptando cada palabra de él, como si fuera ley divina. Era sobre cómo mis años de experiencia organizando eventos familiares, mis ganas de darles lo mejor, estaban siendo descartados como si no tuvieran valor. Está bien, dije, pero mi voz sonaba extraña hasta para mí.
Como ustedes quieran. Esa noche tuvimos nuestra primera pelea real. Luisa había venido a casa para revisar algunas cosas, y yo no pude aguantarme más. Mi amor, siento que ya no quieres que participe en los preparativos, le dije, tratando de mantener la calma. No es eso, mami. ¿Qué? Es que a veces siento que quieres controlar todo. Esas palabras me pegaron como una cachetada. ¿Controlar? ¿Yo? La mujer que había dedicado su vida entera a hacer feliz a su hija. ¿Era controladora? Luisa, yo solo quiero que tengas la boda más hermosa del mundo. Solo quiero que seas feliz. Lo sé, mami, pero la felicidad no siempre tiene que ver con que todo sea perfecto y caro. ¿Caro? ¿Ahora te preocupa el dinero? ¿Nunca te había importado antes? Antes era diferente. ¿Por qué era diferente? Se quedó callada por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Porque ahora tengo que pensar en lo que Ricardo opina también. Y ahí estaba, la verdad que había estado evitando ver. Ya no era solo mi hija, ahora era la futura esposa de Ricardo. Y de alguna manera, eso significaba que mi opinión valía menos. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, repasando cada conversación, cada gesto, cada mirada. Estaba empezando a darme cuenta de que algo fundamental estaba cambiando en nuestra relación, pero todavía no entendía qué era exactamente. Lo que sí sabía era que por primera vez en 23 años, me sentía como una extraña en la vida de mi propia hija. Había pasado una semana desde nuestra pelea, y yo estaba haciendo todo lo posible por ser la madre perfecta que siempre había sido. Me tragué mi orgullo, y decidí dar un paso atrás en las decisiones. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal, era un viernes por la tarde. Recuerdo exactamente la hora porque estaba viendo mi programa favorito, mientras doblaba ropa limpia, una de esas rutinas reconfortantes que me ayudaban a mantener la mente ocupada. Eran las 4:30 cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre de Luisa en la pantalla y sonreí automáticamente. Tal vez me llamaba para disculparse, para decirme que había sido muy dura conmigo, para invitarme a tomar un café y planear juntas como en los viejos tiempos. «Hola, mi amor», respondí con la voz más alegre que pude. «Hola, mami». Su voz sonaba extraña, como cuando era niña y había roto algo y sabía que tenía que confesármelo. «¿Cómo estás?» «¿Todo bien?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «Mami, tengo que decirte algo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese tono, esa pausa, esa forma de hablar, la conocía demasiado bien. Era el mismo tono que había usado cuando me confesó que había reprobado matemáticas en secundaria, cuando me dijo que había chocado mi carro, cuando tuvo que contarme cosas difíciles. «Dime, mi amor, ¿qué pasó?» «Es sobre la boda». Se me hizo un nudo en el estómago. Habían peleado. Habían decidido posponerla. Ricardo le había hecho algo. ¿Qué pasa con la boda? Otro silencio eterno. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Mami, tal vez sea mejor que no vayas». El mundo se detuvo, literalmente. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado, y yo estuviera suspendida en un espacio vacío donde las palabras no tenían sentido. «¿Qué dijiste? ¿Que tal vez sea mejor que no vayas al casamiento?» Las palabras rebotaron en mi cabeza como pelotas de ping-pong. «No vayas. Al casamiento. Mi hija, mi única hija. El evento más importante de su vida. El evento que yo estaba pagando, planeando, soñando. Luisa, no entiendo. ¿Estás hablando en serio?» «Sí, mami. Hemos estado platicando y...» «¿Hemos estado platicando? ¿Quiénes? Ricardo y yo, y su familia también. ¿Su familia?» «Por supuesto. La familia que nunca me había tratado con verdadero cariño, que siempre me había visto como si fuera demasiado intensa, demasiado presente, demasiado todo. ¿Y qué tiene que ver su familia con si yo voy o no al casamiento de mi hija? Mami, no te pongas así. Es que hay cierta tensión. Tensión. ¿Qué tensión?» Mi voz estaba subiendo de volumen sin que pudiera controlarlo. Me levanté del sofá y empecé a caminar en círculos por la sala, como un animal enjaulado. «Es complicado, mami. La familia de Ricardo siente que tu presencia podría causar incomodidad». «¿Incomodidad?»
Mi presencia causa incomodidad en el casamiento de mi hija. No lo pongas así. ¿Cómo lo pongo entonces, Luisa? ¿Cómo pongo que mi propia hija me está desinvitando de su boda? No te estoy desinvitando. Solo estoy pidiendo que considerares no ir para evitar problemas. Me senté pesadamente en el sofá. Las piernas no me sostenían más. Era como si hubiera recibido un diagnóstico médico terrible. Como si me hubieran dicho que me quedaban pocos meses de vida. ¿Qué problemas, Luisa? ¿Qué problemas he causado yo? No has causado problemas, pero... ¿Pero qué? Es que a veces eres muy... intensa, y la familia de Ricardo no está acostumbrada a eso. Intensa. Esa palabra se clavó en mi corazón como un puñal. Intensa por amarla demasiado, intensa por querer que fuera feliz, intensa por dedicar mi vida entera a ser la mejor madre que pudiera ser. Luisa, ¿tú estás de acuerdo con esto? Otra pausa larguísima. En esos segundos de silencio, pude escuchar el sonido de mi mundo derrumbándose. Creo que sería lo mejor para todos. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado en sus pesadillas, que había defendido contra todo y contra todos, estaba eligiendo la comodidad de otros sobre mi presencia en el día más importante de su vida. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mami, por favor, trata de entender. ¿Entender qué? Que después de 23 años de ser tu madre, tu confidente, tu mejor amiga, ahora resulta que soy un estorbo. No eres un estorbo. Entonces, ¿qué soy, Luisa? Porque claramente no soy alguien que merezca estar en tu boda. Eres mi mamá y te amo, pero no lo suficiente como para defenderme. No es eso. Entonces, ¿qué es? No pudo responder. O no quiso. El silencio se extendió tanto que finalmente fui yo quien lo rompió. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Luisa? No es que no me quieras en tu boda. Es que ni siquiera tienes el valor de decirme la verdad sobre por qué. Te estoy diciendo la verdad. No, me estás diciendo lo que él te dijo que me dijeras. Eso no es cierto. Ah, no. ¿Entonces esta decisión fue completamente tuya? ¿Tú, solita? ¿Decidiste que tu mamá no debería ir a tu boda? Silencio otra vez. Luisa, si no puedes ni siquiera responder a esa pregunta, entonces ya tienes tu respuesta. Mami, no quiero pelear contigo. Yo tampoco quería pelear, mi amor. Yo solo quería estar en el día más importante de la vida de mi única hija. Colgué el teléfono. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en las manos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Había sido real esa conversación? ¿De verdad mi hija me había pedido que no fuera a su boda? Las lágrimas empezaron a salir sin control. Lloré como no había llorado desde que murió mi mamá. Lloré por la hija que estaba perdiendo, por la relación que se estaba desintegrando, por los años de amor que parecían no valer nada. Esa noche no pude comer, no pude ver televisión, no pude hacer nada más que repasar esa conversación una y otra vez. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión de su voz. Y en algún momento de esa noche interminable, mientras miraba las fotos de nosotras dos que tenía por toda la casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si no me querían en su boda, tal vez era hora de que supieran exactamente lo que eso significaba. No dormí en toda la noche. Me quedé ahí tirada en mi cama, mirando el techo, sintiendo como si tuviera un hoyo negro en el pecho donde antes había estado mi corazón. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Luisa diciéndome, tal vez sea mejor que no vayas. Y era como si me clavaran una aguja en el alma una y otra vez. A las 5 de la mañana me levanté como zombi y me puse a hacer café. Mis manos temblaban mientras llenaba la cafetera. Era un temblor extraño, como si mi cuerpo estuviera rechazando la realidad de lo que había pasado la noche anterior. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante, y por primera vez en semanas, no pensé en la boda, no pensé en flores, ni en música, ni en vestidos. Pensé en mí, en la mujer que había dedicado 23 años de su vida a criar a una hija que ahora la consideraba un estorbo. La desesperanza fue lo primero que sentí, una tristeza tan profunda que me dolía físicamente, como si alguien me hubiera golpeado en las costillas. Pero después, muy lentamente, empezó a crecer otra cosa dentro de mí, algo que no había sentido en años. Rabia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a usar mi dinero, mi tiempo, mi amor, mi dedicación,
y luego tratarme como si fuera una invitada incómoda en la vida de mi propia hija. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi hermana Carmen. «¿Bueno?», respondió con voz de dormida. «Carmen, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Son las 5:30 de la mañana?» Le conté todo, cada palabra de la conversación con Luisa, cada humillación de las últimas semanas, cada momento en que había sentido que me estaban empujando hacia afuera de la vida de mi hija. Carmen se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. «Hermana», me dijo finalmente, «esto no está bien. Lo sé. No, en serio. Esto está muy mal. Tú has pagado todo. Has organizado todo. Has dado todo de ti. Y ahora resulta que no puedes ir. Eso parece. ¿Y qué vas a hacer?». Esa era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme callada y aceptar esta humillación? ¿Seguir financiando una boda a la que no estaba invitada? ¿Pretender que todo estaba bien mientras mi corazón se hacía pedazos? No sé, le dije, pero por dentro ya estaba empezando a saberlo. Después de colgar con Carmen, me di una ducha larga y me vestí como si fuera a una junta de trabajo importante, porque, de cierta forma, eso era exactamente lo que iban a hacer. A las 9 en punto llamé a Rogelio Mendoza, un abogado que había conocido hace años a través de una amiga. Era un hombre mayor, serio, de esos que inspiraban confianza desde el primer momento. «Licenciado, necesito una consulta urgente. ¿Qué tipo de asunto? Contratos. Quiero saber cuáles son mis derechos cuando he pagado por servicios, pero las circunstancias han cambiado». 1 hora después, estaba sentada en su oficina, con todos los contratos que había firmado para la boda, esparcidos sobre su escritorio, el salón, la comida, las flores, la música, el fotógrafo. Miles y miles de pesos en compromisos que había asumido con tanto amor y que ahora se sentían como cadenas. «Señora», me dijo después de revisar todo cuidadosamente, «técnicamente usted puede cancelar la mayoría de estos contratos. Algunos tienen penalizaciones, pero nada que no se pueda manejar. Y legalmente, ¿puedo hacer esto? Por supuesto, usted es quien ha firmado los contratos, quien ha hecho los pagos. Los servicios son para un evento específico, pero usted tiene el derecho de cancelar si cambian las circunstancias». Me quedé ahí sentada, con esos papeles en las manos, sintiendo como si estuviera sosteniendo una bomba. Tenía el poder de cancelar todo. Tenía el poder de demostrarles exactamente lo que significaba prescindir de mí, pero también sabía que una vez que tomara esa decisión, no habría vuelta atrás. Una vez que cancelara todo, mi relación con Luisa nunca volvería a ser la misma. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó el licenciado, como si pudiera leer mis pensamientos. «No», le respondí honestamente, «pero creo que es lo único que puedo hacer para conservar algo de dignidad». Salí de esa oficina con una lista de llamadas que hacer y un plan que me aterrorizaba, pero que se sentía como la única opción que me quedaba. La primera llamada fue al salón. «Buenos días, habla la señora Morales. Quiero cancelar el evento del 15 de junio. ¿Cancelar? ¿Pasó algo grave?». «Sí», respondí, y mi voz sonaba extrañamente calmada. «Pasó algo muy grave». La segunda llamada fue al florista, la tercera al fotógrafo, la cuarta al grupo musical. Con cada llamada, sentía como si estuviera cortando un pedazo de mi corazón, pero también como si estuviera recuperando algo que había perdido, mi autorrespeto. Algunos proveedores me hicieron preguntas, otros simplemente fueron profesionales y procesaron la cancelación. Todos me dijeron lo mismo, que era una lástima, que habían estado emocionados de trabajar en la boda, que esperaban que todo se resolviera. La última llamada fue la más difícil. Era al pastelero que había diseñado un pastel de 3 pisos hermoso, con rosas de azúcar que parecían reales. «Señora Morales, ¿está segura? Ya tenemos todo listo. Es una obra de arte». «Lo sé», le dije, y por primera vez en todo el día, mi voz se quebró un poquito. «Lo sé, y me duele cancelarlo, pero es necesario». Cuando terminé con todas las llamadas, me quedé sentada en mi sala, rodeada de un silencio que se sentía diferente. No era el silencio vacío de la mañana, era un silencio de decisión, de líneas trazadas, de puentes quemados. Mi teléfono empezó a sonar casi inmediatamente. Era Luisa. No contesté. Volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Finalmente, me llegó un mensaje de texto. «Mami,
¿Qué hiciste? El salón me acaba de llamar. Y después otro. Por favor, contesta el teléfono. Y otro. Podemos arreglar esto. Y otro. No entiendo por qué hiciste esto. Leí cada mensaje. Y con cada uno sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque sabía que le estaba causando angustia. Alivio porque finalmente había tomado una decisión que me devolvía algo de poder en una situación donde me había sentido completamente impotente. Esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir. No fue un sueño tranquilo, pero fue sueño. Y cuando desperté la mañana siguiente, sabía que había cruzado una línea de la cual no había regreso. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir a esta traición con algo de dignidad intacta. Lo que no sabía era que las verdaderas consecuencias de mi decisión apenas estaban comenzando. Si pensé que después de cancelar todo iba a tener paz, me equivoqué completamente. Lo que siguió fue una tormenta que no había anticipado, aunque debería haberlo sabido. Cuando tocas el avispero, las avispas salen a atacar. El teléfono no paraba de sonar. Luisa me llamaba cada 10 minutos, y cuando no contestaba, me mandaba mensajes desesperados que iban escalando en tono desde la súplica hasta la indignación. Mami, por favor, hablemos. No entiendo por qué hiciste esto. Estás siendo muy cruel. Podemos encontrar una solución. ¿Cómo pudiste arruinar mi boda? Ese último mensaje me pegó especialmente duro. Yo había arruinado su boda. Yo, la mujer que había dedicado meses de su vida y todos sus ahorros a hacer que fuera perfecta. Yo era la que estaba arruinando todo, pero los mensajes de Luisa no fueron nada comparado con lo que vino después, el miércoles por la tarde, mientras estaba intentando concentrarme en algo tan simple como hacer la comida. Mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Bueno, señora Morales, habla Ricardo. Su voz sonaba controlada, como siempre, pero había algo diferente en ella. Una frialdad que me puso la piel de gallina. Hola, Ricardo. Quería hablar con usted sobre lo que pasó. No hay nada de qué hablar. Creo que sí. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Hubo algo en su tono que me molestó profundamente. Era como si estuviera hablando con una niña berrinchuda a quien había que explicarle las cosas con paciencia. No tengo nada que decirte, Ricardo. Pues yo sí tengo mucho que decirle a usted. Y entonces empezó. Me mandó una serie de mensajes de audio de WhatsApp que todavía, cuando los recuerdo, me hacen hervir la sangre. Señora Morales, decía su voz con esa entonación perfectamente modulada. Creo que usted no se está dando cuenta del daño que está causando. Luisa está destrozada. Está llorando día y noche por culpa de su berrinche. Berrinche. Mi decisión de mantener mi dignidad era un berrinche. Entiendo que se sienta dolida. Continuaba en el siguiente audio. Pero esto ya se salió de control. Está siendo muy egoísta al anteponer sus sentimientos a la felicidad de su hija. Egoísta. Esa palabra rebotó en mi cabeza como una bala perdida. Yo, que había dado todo por mi hija, era egoísta. Pero el audio que más me dolió fue el último. Francamente, señora Morales, creo que usted debería reflexionar sobre su comportamiento. Ya no es una niña para estar haciendo estos dramas. Luisa necesita una madre madura que la apoye, no alguien que la chantajee emocionalmente. Cuando terminé de escuchar esos mensajes, estaba temblando de rabia. ¿Quién se creía este niño para hablarme así? ¿Quién le había dado el derecho de psicoanalizarme y juzgar mi comportamiento? Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino darme cuenta de que mi hija había estado de acuerdo con que me hablara así, que ella había escuchado esos mensajes antes de que me los mandara, que tal vez hasta se los había dictado. El jueves por la mañana sonó mi timbre. Era muy temprano, como las 7, y yo estaba apenas tomando mi primer café del día, cuando escuché que alguien tocaba insistentemente. Abrí la puerta, y ahí estaba doña Esperanza, la mamá de Ricardo, una señora elegante, siempre perfectamente arreglada, que me miraba como si fuera algo desagradable, que se hubiera pegado en la suela de su zapato. Buenos días, señora Morales. Buenos días, doña Esperanza. ¿Podemos hablar? No me dio tiempo de responder. Se metió a mi casa como si fuera suya y se sentó en mi sala sin que la invitara. Vengo a hablar con usted de mujer a mujer, me dijo, cruzando las piernas y acomodándose como si fuera a dar una conferencia. Dígame, creo que usted no se está dando cuenta de lo que está haciendo. ¿Y qué estoy haciendo, según usted?
Está arruinando la felicidad de los muchachos por un capricho personal. Capricho personal. Otra vez esas palabras que minimizaban mi dolor, que hacían ver mi dignidad como algo trivial. Doña Esperanza, con todo respeto, esto no es asunto suyo. Claro que es mi asunto. Es la boda de mi hijo. Y es la boda de mi hija, precisamente. Y una madre que verdaderamente ama a su hija debería estar dispuesta a hacer sacrificios por su felicidad. Sacrificios, como el sacrificio de pagar toda la boda y después no poder ir. Se rió. Literalmente se rió de mí. Ay, señora Morales, francamente creo que usted no está sabiendo envejecer con elegancia. Esas palabras fueron como una bofetada. No saber envejecer con elegancia. Como si tener dignidad fuera cosa de viejas amargadas. Creo que es hora de que se retire de mi casa, le dije, levantándome. No se preocupe, ya me voy. Solo vine a decirle que espero que recapacite, por el bien de todos. Después de que se fue, me quedé ahí parada en mi sala, sintiendo como si hubiera sido atropellada por un camión. De verdad toda esta gente pensaba que yo era la villana de la historia. Pero lo peor estaba por venir. El viernes por la tarde, mi amiga Rocío vino a visitarme. Hacía días que no salía de mi casa, que no hablaba con nadie, y se notaba que estaba preocupada por mí. ¿Cómo estás?, me preguntó mientras preparaba té para las dos. Como el culo, le respondí honestamente. Se rió a pesar de todo. Te traje algo, me dijo, sacando su teléfono, pero no sé si quieras verlo. ¿Qué es? Es una conversación que mi hija vio en el WhatsApp de una amiga suya, entre Luisa y una compañera de la universidad. El corazón se me paró. ¿Qué dice? ¿Estás segura de que quieres saberlo? Enséñamelo. Me pasó el teléfono y leí la conversación que cambiaría todo para siempre. Era un chat entre Luisa y una tal Andrea. Luisa le estaba contando sobre la situación de la boda, y las palabras que había escrito sobre mí me destrozaron el alma. Mi mamá está imposible. Solo sabe dramatizar todo. Siempre quiere que todo sea como ella dice. Es que no entiende que ya no soy una niña. Quiere controlar hasta el color de las servilletas. Ricardo tiene razón cuando dice que necesito cortar el cordón umbilical. Y la que más me dolió. A veces pienso que mi mamá vive para hacerme sentir culpable. Cerré el teléfono y se lo regresé a Rocío. No podía hablar. No podía respirar. No podía procesar que mi propia hija pensara esas cosas horribles de mí. Rocío me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de traición, de desilusión, de amor roto. Esa noche, por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, me permití preguntarme si tal vez había cometido el error más grande de mi vida. Tal vez todos tenían razón. Tal vez yo era la dramática, la controladora, la que no sabía envejecer con elegancia. Tal vez había perdido a mi hija para siempre por no saber cuándo quedarme callada y aceptar mi lugar. Pasé el fin de semana en una especie de limbo emocional, cuestionando cada decisión que había tomado en los últimos 23 años. ¿De verdad había sido tan controladora, tan dramática, tan incapaz de dejar que mi hija creciera? Me la pasé revisando álbumes de fotos, buscando evidencia de mi supuesta toxicidad, pero lo único que veía eran recuerdos hermosos, Luisa y yo riendo, abrazándonos, compartiendo momentos que creí que eran especiales para las dos. Todo había sido una mentira. Había estado tan ciega que no me di cuenta de que mi amor la estaba sofocando. El lunes por la mañana estaba en la cocina, tomando mi café matutino y tratando de decidir si debía llamar a Luisa para disculparme por todo. Cuando sonó el timbre, miré por la ventana y vi a Ricardo parado en mi puerta. Estaba vestido impecablemente, como siempre, con una camisa blanca perfectamente planchada y pantalones de vestir. Tenía esa postura recta y segura que había aprendido a asociar con él, como si fuera dueño del mundo. Por un momento consideré no abrir, después de sus mensajes hirientes. No tenía ganas de escuchar más reproches. Pero algo en su lenguaje corporal me hizo pensar que esta visita era diferente. Parecía determinado, como si hubiera venido a resolver las cosas de una vez por todas. Abrí la puerta. «Buenos días, señora Morales». «Buenos días, Ricardo. ¿Podemos hablar?». No era realmente una pregunta, era más bien una declaración. Sin esperar mi respuesta, se metió a mi casa con la misma confianza con que lo había hecho su madre. «Siéntate», le dije. Más por educación que por ganas de tenerlo en mi sala, se sentó en el sillón principal,
el que siempre había sido el lugar favorito de Luisa cuando venía a visitarme. Verlo ahí me molestó de una forma que no supe explicar. «Vengo a aclarar las cosas», me dijo sin preámbulos. «¿Qué cosas?» «Esta situación se ha salido de control y creo que es hora de que usted entienda exactamente lo que está pasando». Había algo en su tono que me puso alerta. No era el Ricardo educado y cortés que había conocido al principio. Este era diferente, más directo, más frío, más honesto. «Te escucho. Usted está interfiriendo con nuestra relación», me dijo, cruzando las piernas y recargándose en el respaldo como si estuviera en su propia casa. «Y eso tiene que parar. Interfiriendo ¿cómo? De todas las formas posibles, invadiendo nuestros planes, controlando cada decisión, opinando sobre todo, tratando de ser el centro de atención en algo que no le corresponde». Sus palabras eran como puñaladas, pero había algo en la forma en que las decía que me hizo darme cuenta de que finalmente estaba escuchando la verdad. No la versión suavizada que me había dado Luisa, no las excusas diplomáticas, la verdad cruda y directa. «Ricardo, yo solo quería que la boda fuera perfecta para Luisa». «No», me dijo, negando con la cabeza. «Usted quería que la boda fuera perfecta para usted. Quería ser la heroína de la historia, la madre abnegada que da todo por su hija. Eso no es cierto». «Ah, no. Entonces, ¿por qué cada conversación sobre la boda terminaba siendo sobre lo que usted quería? Lo que usted había planeado, lo que usted había decidido». Me quedé callada porque, en el fondo, sabía que tenía algo de razón, pero no toda la razón. «Mira, Ricardo, tal vez sí me emocioné demasiado con los preparativos, pero todo lo hice por amor a mi hija. Su amor es el problema», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Perdón, su amor por Luisa es enfermizo, es posesivo, es tóxico. ¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque alguien tiene que decírselo. Usted no ama a Luisa, señora Morales. Usted la posee». Me levanté del sillón, furiosa. «Vete de mi casa ahora mismo». Pero él no se movió. Se quedó ahí sentado, mirándome con una expresión que era casi de lástima. «¿Sabe cuál es el problema real?», me preguntó con esa voz suave pero implacable. «No me interesa saberlo. El problema es que usted es demasiado importante para ella». Esas palabras me detuvieron en seco. «¿Demasiado importante? ¿Cómo podía ser eso algo malo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que Luisa no puede tomar una decisión sin pensar primero en lo que usted va a opinar? ¿Que no puede vivir su vida sin sentir que la está traicionando a usted? ¿Que no puede ser ella misma porque siempre está tratando de ser la hija perfecta que usted espera? Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando llegamos a un lugar, lo primero que hace es tomar fotos para mandarle a usted? ¿Por qué cuando ve algo bonito, dice, esto le va a encantar a mi mami? ¿Por qué cuando tiene que tomar cualquier decisión importante, su primera reacción es preguntarse qué pensaría usted? Cada palabra era como un martillazo. Porque sabía que era verdad, porque me encantaba que Luisa hiciera esas cosas, porque me hacían sentir importante, necesaria, amada. «No veo que eso sea malo», logré decir. «No ve que eso es malo. Luisa tiene 23 años y todavía está pidiendo permiso emocional para vivir su vida. Yo nunca le he pedido permiso de nada. No se lo ha pedido directamente, pero la ha entrenado tan bien para buscar su aprobación que ya ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo». Me senté de nuevo, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Luisa me ama», dije débilmente. «Claro que la ama, pero ese es exactamente el problema. La ama tanto que no puede decepcionarla, y eso la está matando por dentro». «¿De qué hablas?» «Hablo de que Luisa necesita espacio para ser ella misma, sin su sombra encima constantemente. Necesita poder tomar decisiones sin sentir que la está traicionando a usted. Necesita poder construir una vida propia sin sentir culpa». Por primera vez en toda la conversación, Ricardo se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió casi gentil. «Mire, señora Morales, no la odio, ni siquiera la culpo completamente. Entiendo que usted ama a su hija, pero su amor se ha vuelto una prisión para ella, y la solución es alejarme de su vida. La solución es que usted aprenda a amarla sin poseerla, que le dé espacio para crecer, que deje de ser el centro de su universo emocional. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto? Yo la estoy ayudando a encontrarse a sí misma, a descubrir quién es cuando no está tratando de ser la hija perfecta,
Y ahí fue cuando entendí todo, cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en su lugar. Por eso no quieres que vaya a la boda. Por eso no queremos que vaya a la boda, me corrigió, porque su presencia cambiaría toda la dinámica. Luisa estaría pendiente de usted en lugar de vivir su momento. Estaría preocupada por si usted está contenta, si le gusta todo, si aprueba sus decisiones. Pero es mi hija, y por eso mismo tiene que aprender a vivir sin usted siempre presente. Me quedé callada por un largo momento, procesando todo lo que había dicho. Parte de mí quería gritarle que estaba loco, que era un manipulador, que estaba tratando de alejar a mi hija de mí. Pero otra parte, una parte muy pequeña y muy dolorosa, sabía que tal vez tenía razón. Y si no acepto esto, entonces va a perder a su hija para siempre, me dijo, levantándose del sillón, porque va a llegar un momento en que Luisa va a tener que elegir entre su propia felicidad y hacer feliz a usted, y cuando llegue ese momento, va a elegir su propia felicidad. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó para mirarme una última vez. Piénselo, señora Morales, si realmente ama a Luisa, déjela ir. Después de que Ricardo se fue, me quedé sentada en esa misma sala durante horas, como si fuera una estatua. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Su amor es una prisión. Es demasiado importante para ella. Aprenda a amarla sin poseerla. Por primera vez en mi vida, no sabía si tenía razón o si era el manipulador más hábil que había conocido. ¿Era cierto que mi amor por Luisa la estaba sofocando? ¿O era esto solo una estrategia para alejarla de mí definitivamente? Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi existencia. No comí casi nada. Dormí a ratos. Y cada vez que sonaba el teléfono, me daba un vuelco el corazón esperando que fuera mi hija. Pero no llamó, ni mensajes, ni nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. El jueves por la tarde estaba viendo televisión sin realmente prestar atención. Cuando escuché que tocaron el timbre, mi primer instinto fue no abrir. Ya había tenido suficientes visitas confrontacionales para toda una vida. Pero algo me hizo levantarme y caminar hacia la puerta. Tal vez fue instinto de madre. Esa conexión invisible que siempre había tenido con Luisa. Abrí la puerta, y ahí estaba mi hija. Pero no era la Luisa radiante y segura que conocía. Esta Luisa se veía destruida. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso. Se notaba en su cara demacrada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. «Hola, mami», me dijo con una voz tan pequeña que apenas la reconocí. «Hola, mi amor». No dije nada más. Solo abrí mis brazos, y ella se dejó caer en ellos como cuando era niña y tenía pesadillas. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y por un momento todas las heridas, todos los reproches, toda la rabia, se desvanecieron. Solo éramos una madre y su hija, abrazándose en medio de una tormenta. «¿Puedo pasar?», me preguntó después de un rato. «Esta siempre es tu casa, mi amor». Se sentó en el sofá, en su lugar de siempre, pero se veía tan frágil que parecía que se podría romper con solo tocarla. «¿Quieres algo de tomar? ¿Té, café?» «Té estaría bien». Fui a la cocina a preparar su té de manzanilla favorito, el mismo que tomábamos en nuestras charlas nocturnas cuando era adolescente. Mis manos temblaban mientras ponía el agua a hervir. No sabía qué esperar de esta conversación. No sabía si venía a pelear, a reconciliarse, o simplemente a despedirse para siempre. Cuando regresé con las tazas humeantes, la encontré viendo las fotos que tenía en la mesa de centro, fotos de nosotras dos en diferentes etapas de su vida. En una estábamos en la playa cuando tenía 8 años, en otra, el día de su graduación de preparatoria, en otra más, nuestro último viaje juntas el año pasado. «No duermo, mami», me dijo sin levantar la vista de las fotos. «¿Por qué no? Porque no puedo parar de pensar». «¿En qué?». Se quedó callada por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «En nosotras, en todo lo que ha pasado, en si tomé las decisiones correctas». Me senté a su lado, dejando suficiente espacio para que no se sintiera presionada, pero lo suficientemente cerca para poder tocarla si me necesitaba. «Cuéntame qué sientes». «Siento como si hubiera perdido mi base», me dijo, y su voz se quebró un poquito, como si hubiera perdido mi norte. «Tu base, tú, mami, tú eras mi base».
y siento que la perdí. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Durante días había estado cuestionando si era demasiado presente en su vida, si mi amor era tóxico, si necesitaba alejarme, pero ahí estaba mi hija, diciéndome que me necesitaba. No me has perdido, mi amor. Estoy aquí, pero todo está tan confuso, me dijo, y empezó a llorar suavemente. Ya no sé qué es lo que yo quiero y qué es lo que otros quieren que yo quiera. ¿Qué quieres decir? Ricardo dice que tengo que independizarme de ti, que tengo que crecer, que tengo que dejar de pedirte tu opinión sobre todo. ¿Y tú qué piensas de eso? No sé. A veces pienso que tiene razón, que tal vez sí dependo demasiado de ti, pero otras veces ¿qué? Otras veces siento que me está pidiendo que deje de ser quien soy. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, exactamente como hacía cuando era pequeña. Luisa, déjame preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Dime, ¿tú decidiste que no fuera a tu boda o te convenció alguien más? La vi dudar. Pude ver el momento exacto en que decidió si me iba a mentir o me iba a decir la verdad. Me convenció, susurró. ¿Quién? Ricardo. Y su mamá también. ¿Cómo te convencieron? Me dijeron que tú siempre querías ser la protagonista, que no sabías cuál era tu lugar, que yo necesitaba aprender a tomar decisiones sin consultarte todo. ¿Y tú qué sentías cuando te decían eso? Confusión, porque por un lado sonaba lógico. Ya tengo 23 años. Debería poder tomar mis propias decisiones. Pero por otro lado, ¿qué? Por otro lado, yo no quería una boda sin ti. Yo quería que estuvieras ahí. Quería que me vieras caminar hacia el altar. Quería compartir ese momento contigo. Las lágrimas empezaron a salir más fuerte. Pero cada vez que le decía eso a Ricardo, me decía que era porque estaba demasiado apegada a ti, que no era sano, que una mujer de mi edad no debería necesitar tanto a su mamá. ¿Y tú le creíste? Traté de creerle, porque lo amo, mami, y pensé que si él me estaba pidiendo eso, sería por nuestro bien. Pero desde que decidimos que no fueras a la boda, me siento vacía, como si hubiera perdido algo muy importante. Me acerqué un poco más a ella. Mi amor, déjame decirte algo que tal vez debería haberte dicho hace tiempo. ¿Qué? Es cierto que tenemos una relación muy cercana. Es cierto que siempre has sido muy importante para mí, tal vez demasiado, y es posible que a veces haya sido demasiado presente en tu vida. La vi alzar la vista para mirarme. Pero, ¿sabes qué más es cierto? ¿Qué? Que una relación que te pide que abandones a las personas que amas, que cortes tus raíces, que dejes de ser quien has sido toda tu vida, esa no es amor. Mi amor, eso es control. Se quedó muy callada, procesando mis palabras. El amor verdadero te pide que crezcas. Sí, pero sin destruir lo que ya eres. Te pide que te vuelvas mejor, pero no que te conviertas en alguien diferente. ¿Crees que Ricardo me está controlando? Creo que tú sabes la respuesta a esa pregunta mejor que yo. Se quedó callada por mucho tiempo, tomando su té y pensando. Mami, me dijo finalmente, ¿me perdonas por haberte lastimado? Mi amor, no hay nada que perdonar. Tú estás tratando de navegar una situación muy complicada. Sí hay que perdonar. Te dije cosas horribles. Te traté como si fueras mi enemiga cuando tú solo querías ayudarme. Luisa, escúchame bien. Tú eres mi hija. Te voy a amar. Pase lo que pase. Hagas lo que hagas. Decidas lo que decidas. Ese amor nunca va a cambiar. ¿Pero qué hago ahora? Ahora haces lo que sientes que es correcto. No lo que yo creo que es correcto. No lo que Ricardo cree que es correcto. Lo que tú, en el fondo de tu corazón, sabes que es correcto. Tengo miedo. ¿De qué? De tomar la decisión equivocada. Mi amor, la única decisión equivocada es la que traiciona a quien realmente eres. Luisa se quedó esa noche en casa. No hablamos mucho más después de nuestra conversación profunda, pero no hacía falta. A veces las palabras sobran cuando dos personas que se aman están tratando de sanar heridas. La dejé dormir en su cuarto de siempre, ese que había mantenido exactamente igual desde que se fue a vivir sola. Sus peluches de la infancia seguían en la repisa, sus libros favoritos en el librero, las fotos de nosotras pegadas en el espejo. Era como un santuario de nuestra relación, y esa noche se sintió como un refugio para los dos. Al día siguiente desperté temprano
y la encontré sentada en la mesa de la cocina, ya vestida, tomando café y viendo su teléfono con una expresión que no había visto antes. Era determinación mezclada con miedo, como alguien que está a punto de saltar de un paracaídas. «Buenos días, mi amor. Buenos días». «Mami, ¿dormiste bien? Mejor que en semanas», me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa llegó hasta los ojos. Se quedó callada por un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. «Mami, tomé una decisión». El corazón se me aceleró. No sabía si estaba preparada para escuchar lo que tenía que decirme. «Dime, voy a cancelar la boda». Las palabras cayeron en la cocina como una bomba silenciosa. Por un segundo no supe si había escuchado bien. «¿Estás segura?» «Completamente segura. ¿Puedo preguntarte por qué?» Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, como siempre hacía cuando estaba nerviosa pero decidida. «Porque ayer en la noche, después de hablar contigo, me di cuenta de algo». «¿De qué?» «De que hace meses que no soy yo misma, de que he estado viviendo tratando de ser la mujer que Ricardo quiere que sea, en lugar de ser la mujer que realmente soy». Me quedé callada, dejándola hablar. ¿Sabes qué fue lo que me convenció definitivamente? Que cuando pensé en el día de mi boda, lo que más ilusión me daba no era casarme con él, era que tú me vieras caminar hacia el altar, y cuando me di cuenta de que él me estaba pidiendo que renunciara a eso, ahí supe que algo estaba muy mal. Sentí como si me hubiera crecido el pecho de orgullo. Mi niña estaba encontrando su fuerza, su voz, su valor. «Ya se lo dijiste». Le mandé un mensaje esta mañana temprano pidiéndole que viniera a hablar. ¿Cómo se lo tomó? Todavía no contesta, como si el universo hubiera estado escuchando nuestra conversación. En ese momento sonó el timbre. Luisa y yo nos miramos. «Debe ser él», dijo. «¿Quieres que esté presente cuando hablen?» «Podrías, no para meterte, sino solo, para que no esté sola». «Por supuesto, mi amor». Cuando abrimos la puerta, Ricardo estaba ahí parado con una expresión que jamás le había visto. Ya no era el hombre controlado y diplomático de siempre. Se veía desesperado, casi frenético. «Luisa, ¿qué significa ese mensaje? ¿Estás loca? Pasa. Vamos a hablar como personas civilizadas», le dijo mi hija con una calma que me sorprendió. Entraron a la sala y yo me senté en un rincón, tratando de ser invisible pero presente. «No puedes cancelar la boda así nada más», le dijo Ricardo. «Ya tenemos todo organizado. Ya mandamos las invitaciones. Ya la gente apartó la fecha. Todo eso se puede resolver», respondió Luisa. «¿Resolver? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Nos vamos a casar en 3 semanas. No, Ricardo. Tú te ibas a casar en 3 semanas. Yo me iba a dejar casar». Esa frase me pegó como un rayo. Era tan poderosa, tan clara, tan verdadera. ¿Qué significa eso? Significa que durante meses he estado cediendo en todo lo que realmente me importaba para evitar pelear contigo. Y eso no es amor, Ricardo. Eso es supervivencia. Luisa, estás siendo muy dramática. ¿Dramática? ¿Como mi mamá? Ricardo me miró con una expresión de puro veneno. «Esto es culpa suya», me dijo. «Usted la llenó la cabeza de ideas». «Nadie me llenó la cabeza de nada», intervino Luisa antes de que yo pudiera responder. «Esto es mi decisión. Una decisión estúpida que vas a lamentar toda tu vida. Tal vez, pero va a ser mi decisión estúpida, no la que alguien más tomó por mí». La conversación siguió subiendo de tono. Ricardo alternaba entre súplicas desesperadas, promesas de cambio y ataques directos hacia mí. Decía que yo la estaba manipulando, que la estaba convenciendo de arruinar su vida, que todo era mi culpa. Pero lo que más me impresionó fue ver cómo Luisa mantuvo su posición, firme, tranquila, pero absolutamente decidida. Era como ver a una mariposa salir de su capullo ante mis propios ojos. «Ricardo», le dijo finalmente, «te voy a pedir que te vayas. Ya tomé mi decisión y no va a cambiar. Esto no se va a quedar así», le dijo él, dirigiéndose hacia la puerta. «Mi familia invirtió mucho tiempo y dinero en esta boda. Lo siento por eso, pero yo no les pedí que lo hicieran. Esto es una locura. Te vas a arrepentir. Puede ser, pero prefiero arrepentirme de mis propias decisiones que vivir con las consecuencias de las tuyas». Cuando se fue, Luisa se desplomó en el sofá como si hubiera corrido un maratón. «¿Cómo te sientes?», le pregunté.
Aterrada, me respondió honestamente, pero también libre. Los días que siguieron fueron intensos. Ricardo no se rindió fácilmente. La llamaba constantemente, le mandaba flores, aparecía en su trabajo. Su familia me mandó mensajes furiosos culpándome de arruinar la vida de su hijo, pero Luisa se mantuvo firme. Cada día la veía más segura de su decisión, como si cada hora que pasaba lejos de esa relación le devolviera un pedacito de sí misma. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas. ¿Qué? Que no estoy triste porque Ricardo se fue. Estoy feliz porque yo regresé. Una semana después, decidimos hacer algo simbólico con todo el dinero que había gastado en la boda cancelada. Como la mayoría de los proveedores me habían reembolsado una buena parte y había algo de dinero recuperable, decidimos convertirlo en algo positivo. ¿Qué te parece si usamos este dinero para algo tuyo?, le propuse. ¿Cómo qué? No sé, un viaje, estudios, un curso, algo que realmente quieras hacer. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. ¿Sabes qué siempre he querido hacer? ¿Qué? Estudiar fotografía en el extranjero, hacer un intercambio de 6 meses. Entonces eso vamos a hacer. Esa noche, mientras llenábamos las aplicaciones para diferentes programas de intercambio, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba planeando la vida de mi hija, estaba ayudándola a planear su propia vida. Y esa diferencia lo cambió todo. 6 meses después, estaba parada en el aeropuerto viendo a Luisa partir hacia Barcelona para su programa de fotografía. Llevaba una mochila enorme, 2 cámaras colgando del cuello y una sonrisa que no había visto en años. Era la sonrisa de alguien que está a punto de conquistar el mundo. ¿Estás segura de que tienes todo?, le pregunté por 10ª vez, porque a pesar de todo lo que había aprendido, seguía siendo su mamá. Sí, mami. Ya revisamos la lista 1000 veces. ¿Tienes los números de emergencia? Los tengo guardados en 3 lugares diferentes. ¿Y ya bajaste la aplicación para videollamadas? Se rió y me abrazó fuerte. Mami, voy a estar bien. Es solo por 6 meses. Lo sé, mi amor. Es solo que... ¿Qué? Que me da miedo no estar ahí para protegerte. Mami, me dijo tomándome de las manos. Durante meses estuviste protegiéndome y yo no me di cuenta. Me protegiste de la manera más difícil que existe, dejándome ir. Esas palabras me llegaron directo al alma, porque tenía razón. Los últimos meses habían sido los más difíciles de mi vida como madre, pero también los más importantes. Después de que canceló la boda, Luisa se había ido a terapia. Al principio me daba miedo que el psicólogo la convenciera de que yo era tóxica, de que nuestra relación era enfermiza, pero resultó ser todo lo contrario. ¿Sabes qué me dijo la doctora? Me había contado después de una de sus sesiones que una relación sana entre madre e hija no se basa en la independencia total ni en la dependencia total, se basa en la interdependencia consciente. ¿Qué significa eso? Que está bien que nos necesitemos, siempre y cuando sepamos por qué nos necesitamos y elijamos conscientemente mantenernos cerca. Fue un proceso lento. Aprender a relacionarnos de esta nueva manera. Yo tuve que aprender a contenerme cuando quería resolver sus problemas por ella. Ella tuvo que aprender a pedirme ayuda cuando realmente la necesitaba. No por costumbre. Hubo momentos difíciles, como cuando Ricardo trató de regresar con promesas de cambio, y yo me tuve que morder la lengua para no decirle lo que realmente pensaba, o cuando Luisa se sintió presionada por la gente que le preguntaba constantemente por qué había cancelado la boda, y yo tuve que resistir la tentación de salir a defenderla como una leona. Pero también hubo momentos hermosos, como cuando decidimos rediseñar su cuarto para que fuera un espacio para una mujer adulta, no para la niña que había sido, o cuando empezamos a tener cenas semanales donde hablábamos como 2 mujeres adultas, no como madre controladora e hija sumisa. Mami, me había dicho una noche durante una de esas cenas, ¿puedo decirte algo sin que te ofendas? Por supuesto, creo que tú también necesitabas que esto pasara. ¿Qué quieres decir? Que has pasado 23 años siendo la mamá de Luisa, pero ¿quién eres tú cuando no estás siendo mi mamá? Esa pregunta me había pegado como un balazo, porque tenía razón. Durante tanto tiempo había definido mi identidad completa alrededor de ser su madre, que había olvidado que también era una mujer individual con sus propios sueños, metas e intereses. Así que mientras ella iba a terapia, yo también empecé a ir,
y descubrí cosas sobre mí misma que había enterrado durante años. Descubrí que me gustaba pintar, que siempre había querido aprender francés, que tenía ganas de viajar a lugares que no fueran completamente seguros y familiares. ¿Sabes qué es lo más increíble? Le había dicho a mi terapeuta durante una sesión que al dejar de ser una madre tan intensa me volví una mejor madre. Y era cierto. Nuestra relación se había vuelto más real, más honesta, más equilibrada. Ya no era yo dándolo todo y ella recibiendo pasivamente. Ahora era un intercambio genuino entre dos personas que se amaban y se respetaban. En el aeropuerto, viendo a mi hija preparándose para abordar su vuelo, me di cuenta de que este momento era la culminación de todo lo que habíamos aprendido. «Mami», me dijo, «antes de irme, quiero decirte algo. Dime, gracias por haber cancelado la boda». «¿Qué? ¿Tú cancelaste la boda?» «Sí, pero tú me diste el valor para hacerlo, cuando cancelaste todos los servicios, cuando te mantuviste firme a pesar de que todos te dijeron que estabas loca. Me enseñaste que a veces hay que estar dispuesta a perder todo para no perderse a una misma». Las lágrimas empezaron a salir sin control. «Mi amor, no, déjame terminar. Durante mucho tiempo pensé que me habías abandonado cuando más te necesitaba, pero ahora entiendo que me salvaste cuando más lo necesitaba. Me salvaste de mí misma, de mis miedos, de convertirme en alguien que no era. Luisa, yo solo hiciste lo que una madre valiente hace. Pusiste mi bienestar por encima de tu propia comodidad. Arriesgaste nuestra relación para salvar mi vida. Nos abrazamos ahí en medio del aeropuerto, llorando las dos, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de amor puro, de conexión real. Te voy a extrañar muchísimo», le dije. «Yo también, pero ahora sé que extrañar es diferente a necesitar desesperadamente. ¿Cómo? Extrañar es amor con espacio para respirar». Cuando se fue caminando hacia su puerta de embarque, me quedé ahí parada viéndola hasta que desapareció entre la multitud. Pero por primera vez, no sentí pánico. No sentí que estaba perdiendo una parte vital de mí misma. Sentí orgullo de la mujer en que se había convertido, orgullo de la madre en que me había convertido yo, orgullo de la relación que habíamos construido sobre las cenizas de la anterior. Esa noche, cuando llegué a mi casa vacía, no me sentí sola. Me sentí libre para extrañarla sin desesperación, libre para amarla sin poseerla, libre para ser su madre sin dejar de ser yo misma. Y 3 días después, cuando recibí su primera videollamada desde Barcelona, cuando vi su cara radiante contándome sobre sus clases, sus nuevos amigos, las fotografías increíbles que estaba tomando, entendí completamente el milagro de lo que habíamos logrado. «Mami», me dijo durante esa llamada, «¿sabes qué me dijo hoy mi profesor de fotografía? ¿Qué? Que las mejores fotos no son las que capturan el momento perfectamente, son las que capturan la verdad del momento, aunque sea incómoda o dolorosa. Qué interesante». Y pensé en nosotras, en todo lo que pasamos, en cómo tuvimos que destruir la relación que teníamos para poder construir la relación que necesitábamos. Tienes razón, mi amor. No estoy feliz porque Ricardo se fue, mami. Estoy feliz porque yo regresé. Regresé a ser quien realmente soy. Después de colgar esa llamada, me quedé sentada en la sala, donde tantas veces habíamos visto series juntas, donde habíamos peleado, donde nos habíamos reconciliado, y por primera vez en mucho tiempo, me permití reflexionar sobre todo el camino que habíamos recorrido. A veces, me dije a mí misma, el mayor acto de amor que una madre puede tener no es proteger, no es apoyar incondicionalmente, no es estar siempre presente. A veces, el mayor acto de amor es saber cuándo decir basta y tener el valor de alejarse en silencio, no para abandonar, sino para salvar a tu hija de perderse a sí misma y de paso, salvarte a ti misma también.